días. Ánimo. Bueno, pues vamos a informar el día de hoy sobre algunos temas de manera muy breve para que tengamos tiempo de contestar algunas preguntas, porque ya pues es la última mañanera de preguntas, porque el lunes es fiestón con bailongo. Entonces vamos a informarles. Antes, decir que estamos muy pendientes de lo que está sucediendo en Guerrero, en la costa, tanto en la Costa Chica, en Acapulco, que es la zona más afectada por las lluvias, y también en la Costa Grande. Están los planes de N3 de la Secretaría de la Defensa, el Plan Marina y la Guardia Nacional. Estamos rescatando a quienes quedaron atrapados por la inundación en colonias de Acapulco, que ha llovido muchísimo, 4 días de lluvias consecutivos, como no se había visto en mucho tiempo. Este huracán no trajo muchos vientos, pero sí mucha lluvia, y se concentró esa lluvia en Acapulco, y por eso las inundaciones en 19 colonias. Ya se está atendiendo a todos en albergues, se está sacando a la gente. Afortunadamente no han habido pérdidas de vidas. En general, desde que tocó tierra este huracán hace 4 o 5 días, solo han perdido la vida, lamentablemente, 5 personas, 2 en la montaña, 4 en la montaña de Guerrero y 1 en Acapulco, hace 2 o 3 días. Pero ahora no hemos padecido, no hemos sufrido de pérdidas de vidas, que es lo más importante, porque lo material se puede recuperar, todo lo material, la vida no. Entonces se está cuidando eso y se está protegiendo a la población. Hay alrededor de 25,000 elementos de la Defensa, de Marina y de la Guardia Nacional, y estamos monitoreando, pendiente de todo lo que está sucediendo en Guerrero. Vamos a informar sobre algunas obras que se terminaron y que por alguna razón no se pudieron inaugurar, y también del archivo agrario, que ya prácticamente está concluido, que es una obra muy importante, y de un acuerdo para beneficiar a trabajadores despedidos de Luz y Fuerza del Centro, cuando liquidaron de manera injusta a más de 40,000 trabajadores. Ahora vamos a firmar un acuerdo de apoyo a quienes no han sido atendidos de conformidad con la ley y con lo que por justicia les corresponde. Entonces vamos a empezar, si les parece, con el Archivo General. Y a ustedes. Gracias, señor presidente. Buenos días. Buenos días. El lunes ya habíamos informado aquí en la mañanera que el Archivo General Agrario es la institución encargada de la custodia de la documentación que ampara jurídicamente a más de 30,000 ejidos y casi 4,000 comunidades que poseen, que son propietarias del 51, casi el 52% de la tierra de nuestro país, en la que está el 86% de nuestra biodiversidad. Todo lo que documenta, lo que ampara jurídicamente a estas ejidos y comunidades está en el archivo, así como la historia de los pueblos y las comunidades, de las rebeliones y resistencias agrarias de este país, que es parte fundamental de nuestra historia. El lunes nos faltó decir que el Archivo General Agrario entrega cotidianamente decenas de copias certificadas a comuneros, ejidatarios, tribunales agrarios, procuradurías, particulares, y que coadyuvamos con los proyectos estratégicos como el Tren Maya, el Ferrocarril Transísmico, el AIFA, a través de la entrega de la documentación que permite la expropiación y la retribución justa a comuneros y ejidatarios. Más de 6,000 asuntos con copias certificadas atendimos en 2023. Ahora nos mudamos a un edificio maravilloso, especialmente diseñado por el Registro Agrario Nacional, que ya mostrará el arquitecto Román Meyer, y que
para nosotros consiste en trasladar casi 89.000 cajas de documentos y 350.000 planos originales. Lo que faltará para la próxima administración es hacer del Archivo General Agrario un centro de investigación, difusión y debate de la historia agraria, de la historia social del país, como ya lo son, por ejemplo, el Archivo Histórico de la Defensa Nacional o el Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El neoliberalismo, dijimos el lunes, quiso desaparecer el sector agrario. Trató de reducir la propiedad privada, el 52% de la tierra de México. Abrió las puertas a la privatización. ¿Qué resultó? Que los comuneros y ejidatarios no entraron a ese juego y solo bajó la propiedad social del 52% al 51%. Esa es la muestra de que los comuneros y ejidatarios no querían la privatización, no aceptaron las nuevas leyes de Salinas. Termino. Solo me queda decir, señor presidente, reiterar que como ciudadano tengo mucho que agradecer a su gobierno, pero como historiador le agradezco esta labor de rescate de archivos, de difusión de la historia. Le agradezco, señor presidente, haber puesto la historia en el centro del debate nacional y lo vamos a extrañar, aunque deje usted el país en las mejores manos posibles, las de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, porque votamos 36 millones de mexicanos. Y votamos para que le dé continuidad y profundidad a su obra. Gracias, señor presidente. Es cuanto. Muchas gracias, doctor Salmerón. Con su permiso, señor presidente, siguiente lámina. Aquí hay una breve resumen del tiempo que nos ha tomado llegar al día de hoy a este 90% de avance físico del proyecto. En septiembre del 2022 inició el proceso de excavación y cimentación y hoy en día, 23 meses posteriores, prácticamente ya está en un término esta obra. Siguiente lámina. Bueno, datos generales. Se encuentra ubicado en una intersección histórica, que es lo que corresponde a Avenida Juárez con Avenida Reforma. Se suma más como una infraestructura cultural que se dispone hacia la ciudadanía en el centro histórico. En la siguiente lámina tenemos, digamos, un resumen de cuáles son los equipamientos, los espacios, el programa a lo largo de los 8 diferentes niveles. Vamos a tener un restaurante, cafetería, mirador en el nivel, en la terraza, salones de usos múltiples, sala multimedia, oficinas, centro de atención a trámites de ejidos y comuneros, la biblioteca, áreas de consulta, la plaza pública, algo muy distintivo en la forma arquitectónica del edificio, para que posteriormente en el nivel 1 y 2 en el sótano se encuentren estos espacios, este archivo que contiene aproximadamente 43 kilómetros lineales de documentos. Siguiente lámina. ¿Cuáles son los aspectos de seguridad? Tenemos control y temperatura y humedad exclusivamente por cada una de las 22 bóvedas que tenemos. Temas del sistema VESDA, que es la detección de temprana de humo, el sistema Vortex contra incendios y sistema de seguridad biométrico para el acceso general en la planta inferior, como lo que corresponde por cada una de las diferentes bóvedas. Asimismo, lo que corresponde, el diseño del archivo contempla que en un crecimiento de los próximos 20 años se tiene el espacio correspondiente para que este archivo pueda crecer. En la siguiente lámina, como parte de lo que había comentado el doctor Salmerón, es un proyecto vivo, es un proyecto cultural que busca restablecer la memoria histórica de la fundación de esos ejidos y las comunidades que contemplan el 52% del territorio nacional. Por ello es que se diseñó una museografía, un jardín botánico que busca que el visitante, que estará abierto al público general, pueda, digamos, entender la fundación del México contemporáneo. 3 elementos importantes a destacar en esa museografía: Mesoamérica como la cuna de la agricultura, donde tenemos ya tallas de madera, reproducciones prehispánicas, como pueden ver, lo que sería la restauración de las corrientes artísticas contemporáneas en México, de qué estamos hablando particularmente, murales, petromurales, esculturas monumentales. Aquí tenemos, digamos, la marcha agraria dentro de lo que sería el centro de atención de trámites y la restitución a valor presente del archivo a través de una museografía a lo largo de este jardín botánico. Siguiente lámina. El jardín botánico, estamos hablando prácticamente de 410 metros lineares, son 18,000 especies maduras, con el cual tuvimos un trabajo intenso con la Secretaría de Medio Ambiente para poder traer esas especies de diferentes UMAS a nivel nacional que hoy en día se encuentran en Xochimilco, que ya han pasado 6 meses y que ya están climatizadas estas plantas. Entonces, bueno, pues es alguna de las vistas que van a tener, digamos, los visitantes a esta nueva sede, que esperemos que se concluya al término del mes de diciembre. Siguiente lámina. Algunas imágenes de cómo ya la forma arquitectónica, la forma del edificio se está terminando. Siguiente lámina. El acceso público a la plaza. Siguiente lámina. Algunos elementos de la museografía. Siguiente. Algunas imágenes del interior del jardín, cómo va el avance correspondiente. Siguiente. Siguiente lámina. Ya lo que corresponde, la parte de la jardinería y, digamos, la museografía, esta mezcla de lo que se va a encontrar a lo largo de estos 410 metros lineales de jardín y museografía. Siguiente. Algunas imágenes de cómo ya hoy en día la propia sede del archivo ya está trayendo los documentos físicamente al interior. Algunas imágenes de cómo están contemplados o cómo es la operación de estas bóvedas. Siguiente. Archivo de reserva, un espacio único donde se van a poder velar, se van a poder exponer documentos tan importantes y fundamentales como son códices, como son, digamos, los documentos que dan base al sustento de la creación de los ejidos y las comunidades. Siguiente lámina. El centro de atención a los trámites, aquí es muy importante, todos los ejidatarios y comuneros a nivel nacional podrán replicar sus procedimientos, sus propios trámites en esta nueva sede, cosa que no existía. Eso quiere decir que ejidatarios y comuneros, sobre todo en las inmediaciones del Valle de la Ciudad de México, podrán venir a esta nueva sede de forma directa para hacer estos trámites. Siguiente lámina. Algunas imágenes de lo que corresponde a las oficinas en el sótano, ya el avance correspondiente. Siguiente. Las oficinas y los módulos de oficinas ya para el público y para los trabajadores del Registro Agrario Nacional. Siguiente lámina. Siguiente.
Y por último, ya estamos avanzando en la conformación ya de este jardín botánico, la terraza que va a mostrar los desiertos de Chihuahua, los desiertos de Sonora, esos territorios al norte del país, pues ya tiene un avance importante. Algunas imágenes de lo que el público en términos generales va a encontrar a lo largo de este recorrido de este proyecto de memoria histórica, memoria cultural. Siguiente lámina. Siguiente. Siguiente. ¿Sería cuánto, señor presidente? Muchas gracias por todo. Con su permiso, señor presidente. Bueno, pues esta gran obra también está concluida, se va a inaugurar el próximo domingo a la 1 de la tarde. Si me pasa el anterior un segundito, por favor. Hemos llamado CALAN, que quiere decir cuidarnos, en maya peninsular, a este Centro Nacional de Culturas de Salud y Bienestar. Un centro vivo, un recinto público, abierto ahora, como no estaba antes, para el goce y disfrute del pueblo de México y para la promoción de la salud, de su salud. Todo esto realizado en coordinación estrecha con la Secretaría de Salud, con el doctor Jorge Alcocer a la cabeza. A la siguiente, por favor. Esta es una obra arquitectónica única en el mundo del arquitecto mexicano Obregón Santacilia. Es el primer recinto público después de la Revolución Mexicana que se había degradado y ocupado por muchísimas oficinas, baños privados, cocinetas privadas, que había afectado la belleza del edificio y que ahora se ha restaurado por completo. Todo ello en la siguiente, gracias a el trabajo de profesionistas de estos despachos, TARES, Estudio MMX, CANDE y GIMSA, y se recupera para todo el pueblo de México esta belleza de obras, tanto de la arquitectura como de murales de Diego Rivera, también vitrales, esculturas de Manuel Centurión y obra en orfebrería de William Spatling, que ahora va a estar en resonancia con una obra del artista contemporáneo Ariel Gusick. Adelante. Gracias al trabajo de más de 1,300 trabajadores y trabajadoras, casi la cuarta parte mujeres, con una calidad de trabajo impresionante en la restauración de madera, de ventanas, de más de 10,000 metros cuadrados de superficie de cantera, más de 150 piezas de luminarias históricas, vitrales, más de 800 metros cuadrados de reja metálica también restaurada. Y ahora tenemos un recinto bellísimo que se va a abrir al público. Adelante. Que va a implicar programas públicos, expositivos, gratuitos. Toda la parte expositiva va a incorporar una mirada de salud preventiva integral, también abrevando de nuestras hondas tradiciones culturales de herbolaria, medicina tradicional, y en donde antes había una gran plancha de concreto de estacionamiento, ahora hay más de 8,000 metros cuadrados de superficie abierta, con jardines, con más de 50,000 plantas de especies endémicas para también fomentar el conocimiento y uso de las plantas medicinales. Adelante. Y va a haber espacios abiertos para activación física y en general todos los espacios jardinados para el disfrute y conocimiento de nuestra riqueza biocultural y una gran cantidad de exposiciones y de espacios para prácticas de promoción de la salud. Muchísimas gracias por el honor de poder participar en este proyecto, presidente. Gracias, buenos días, presidente. El día de ayer pusimos en funcionamiento un entronque que se denomina entronque La Pera Cuautla. Este entronque enlaza las autopistas de México-Cuernavaca con la autopista La Pera Cuautla. Ambas autopistas ya están modernizadas a 4 carriles, pero que faltaba modernizar este entronque. En la siguiente lámina hace la localización del entronque, está a unos 6-7 kilómetros adelante de la curva que se llama La Pera. Trata de eficientar el enlace entre las dos autopistas. Esta obra estuvo a cargo del Fondo Nacional de Infraestructura con una inversión de 895 millones de pesos, en donde se construyeron 7.9 kilómetros de gasas, 22 obras de drenaje y principalmente 2 túneles que permiten el enlace de los automóviles que vienen de Tepoztlán hacia Cuernavaca. En lugar de incorporarse por el lado izquierdo, se incorporan por el lado derecho para darle más seguridad. En la siguiente lámina, aquí con esto beneficiamos a 750,000 habitantes de los municipios de Cuernavaca, Huitzilac, Tepoztlán, Yautepec, Cuautla, Ciudad de México, creando cerca de 8,000 empleos durante la obra. Este entronque permitirá generar los 6 enlaces que se necesitan hacer entre ambas autopistas, México-Cuernavaca, Cuernavaca-México, Tepoztlán-México, México-Tepoztlán, así como Cuernavaca-Tepoztlán y Tepoztlán-Cuernavaca. Eso sería cuanto, presidente. Hay un video, entronque La Pera, misión cumplida, señor presidente. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y en colaboración con Banobras, presenta la modernización del entronque a Cuautla. El proyecto consta de la ampliación de carriles en 7.9 kilómetros, la construcción de 2 túneles y la ampliación de 22 obras de drenaje. El aforo vehicular sí estaba un poquito pesado, pero pues ya con la ampliación de lo que son 4 carriles, pues muchísimo más rápido, ¿no? El entronque a Cuautla es parte de la modernización de la autopista La Pera Cuautla, que beneficia a más de 750,000 habitantes, brindando seguridad vial hacia la zona turística y comercial de la región, beneficiando a las y los habitantes de
de la Ciudad de México, Cuernavaca, Huitzilac, Tepoztlán, Yautepec y Cuautla. Los fines de semana el tráfico, la pista está cargada, entonces está muy bien. Llegaríamos muy pronto a nuestros destinos, ¿no? Entonces está perfecto. En conjunto con la recién modernizada autopista La Vera-Cuautla a 4 carriles en 34 kilómetros, se genera una movilidad de las personas usuarias en menor tiempo de hasta 10 minutos hacia el poblado de Tepoztlán, al contar con este entronque ampliado, beneficiando a miles de familias mexicanas, además de promover el turismo en la región. Todos los habitantes de aquí pues, vamos a estar beneficiados, ya está cumpliendo. Esta obra cumple con el objetivo de desarrollar ejes interregionales que mejoren la comunicación y la conectividad de la red carretera. De esta manera se genera desarrollo económico para las y los mexicanos, sin dejar a nadie atrás ni a nadie afuera. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente. Como un esfuerzo adicional, el Gobierno de México, para ampliar los beneficiarios sobre el sistema de compensación vitalicia, se ha determinado firmar un convenio entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Este convenio tiene como objetivo adicionar el criterio de las semanas cotizadas en el IMSS para poder determinar el apoyo para los diferentes trabajadores. Es muy importante precisar que esto es solamente para los trabajadores que hayan entregado su inscripción al sistema de compensación vitalicia en tiempo y forma, o sea, en febrero, que fue el 26 de febrero del 2023. Entonces, lo que estamos intentando hacer es poder llevar al máximo el número de beneficiarios y poder con este acto darles justicia a las personas que se lo merecen. Muchísimas gracias. Por favor. Trabajadores del SME, gestiones que han hecho durante bastante tiempo, dirigentes. Es para hacer justicia a trabajadores del SME que fueron despedidos, como ya lo expresé, en el gobierno de Calderón, que despidieron a más de 40,000 trabajadores electricistas. Esto es para beneficio de los trabajadores del SME que quedaron excluidos de beneficios de la seguridad social. Es gestión que han venido haciendo los dirigentes del SME. Todos los dirigentes han estado ayudando. Hay unidad en este sentido. Tienen diferencias en otros, pero en beneficiar a los trabajadores coinciden, sobre todo en Rosendo y otros dirigentes, todos los dirigentes. Entonces ya cumplimos con este compromiso que teníamos pendiente. A ver, ¿a cuántos trabajadores? Actualmente la compensación vitalicia cuenta con alrededor de 7,000 ex trabajadores que ya cuentan con este beneficio. Tenemos un remanente de aproximadamente 1,350 que entregaron su documentación en tiempo y forma, que son a los que le vamos a adicionar el criterio de las semanas cotizadas en el IMSS para poder determinar si cumplen o no con lo que estipula el decreto. El monto depende, porque depende de cuánto era su salario y cuánto tiempo llevaban trabajando en Luz y Fuerza. Un fondo que se pueda contabilizar de cuánto se les va a pagar en total a todos estos trabajadores de Luz y Fuerza. ¿Pero se refieren en total? Sí, en total. En total. El padrón que tenemos ahorita es 7,233. El costo, la inversión mensual es de 150 millones de pesos y anual de 1,835 millones de pesos. Esto es para los que ya están inscritos a partir del decreto del 2022. ¿A partir de cuándo aplica? ¿A partir de cuándo aplica? Lo que haríamos ahorita es, con la firma de convenio, a la brevedad empezar con la revisión para poder lo más pronto posible anexarlos. Este está desde octubre del 2022. Gracias. Yo tengo que informarles también de que ya se aprobaron en los congresos locales tanto la Ley de Derechos de Pueblos Indígenas como la Ley
que permite a la Secretaría de la Defensa hacerse cargo de la Guardia Nacional. En los dos casos, si ustedes recuerdan, el día 5 de febrero presentamos 20 iniciativas de reformas a la Constitución. Ya vamos avanzando. Pues a mí me corresponden publicar 3 hasta ahora: la reforma al Poder Judicial, la reforma constitucional para garantizar los derechos de las comunidades de los pueblos indígenas de México, que ya ayer se aprobó. Inicia el proceso, ya saben ustedes, en la Cámara de Diputados. Se votó conforme lo establece el artículo 135 de la Constitución, con mayoría calificada, y pasa al Senado. También se votó con mayoría calificada. El caso de las 3 reformas constitucionales. Y ayer ya se aprueba en las legislaturas locales, tanto la ley de derechos a pueblos indígenas, que era un compromiso que teníamos, como la reforma constitucional para constituir la Guardia Nacional como una rama de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya vamos a publicar estos acuerdos. Así fue la votación. 21 congresos y 22. O sea que ya rebasa lo que exige la Constitución, que es la mitad de las legislaturas locales. Sí, la mitad más 1. O sea, son 17 legislaturas ya. Y van a seguir seguramente aprobándose en otras legislaturas. Ya podemos el domingo o el lunes publicarlas. Esto fue un avance. Nada más quiero destacar algo. Cuando se estaba discutiendo lo de la Guardia Nacional, que ya explicamos la importancia que tiene, porque no había en el país una corporación para garantizar la seguridad pública. Cuando llegamos, de acuerdo a la Constitución, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina no podían hacerse cargo de tareas de seguridad pública. Se tuvo que hacer una reforma a la Constitución para contar con el apoyo de estas 2 importantes secretarías y atender uno de los principales problemas del país, el más sentido, el de la inseguridad pública. Sin embargo, la Constitución no permitía que estas 2 importantes instituciones se ocuparan de la protección de los ciudadanos, sino que tenían otras tareas: la defensa de la nación, que es muy importante, la defensa de nuestro territorio y hacer valer nuestra soberanía. Pero nosotros necesitamos garantizar la paz, la tranquilidad en el país. Y no había más que policías municipales, estatales, y en el gobierno de Zedillo crearon la Policía Federal, que con el paso del tiempo se echó a perder por completo, se corrompió, al grado que desde Zedillo hasta el gobierno del presidente Peña ni siquiera construyeron instalaciones, cuarteles. Iba la Policía Federal a una misión y tenían que quedarse en campamentos a la intemperie o en hoteles. Desde lo cuantitativo, no hay que olvidar que en su mejor momento llegaron a tener 40,000 elementos y la mitad eran administrativos, solo la mitad eran operativos, 20,000 elementos para todo el país. Pero además no olvidemos que de ahí sale García Luna y toda la corrupción que se conoce, que es ya de dominio público. Entonces necesitábamos una corporación
para la seguridad pública, disciplinada, profesional, honesta, y por eso se creó la Guardia Nacional. Sin embargo, aun cuando ya son 130,000 elementos, se construyeron cerca de 500 cuarteles en todo el país. Tiene ya la Guardia Nacional, en 5 años, tiene una aceptación por parte del pueblo de México del 75%, mucho más que las policías estatales y mucho más que las policías municipales. Le gana nada más el apoyo que tiene el Ejército y que tiene la Marina, que rebasa el 80%. Bueno, mi preocupación era el que esta corporación, que nos costó bastante crear para garantizar la paz, la tranquilidad del país, para la protección de los mexicanos, mi preocupación era que quedara al garete, o como había sucedido, dependiendo primero de la Secretaría de Seguridad Pública, luego de Gobernación, y manejada por gente inexperta, sin experiencia, pero sobre todo de ambiciosos vulgares y corruptos, como había sucedido con la Policía Federal. Y todo el esfuerzo de crear la Guardia Nacional, en poco tiempo se podía ir por la borda, tirarse. Y estamos hablando de la seguridad pública. Entonces, por eso fue que propuse una reforma constitucional para que la Guardia pasara a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Así como la Secretaría de la Defensa tiene al Ejército, tiene a la Fuerza Aérea, ahora va a depender de la Secretaría de la Defensa la Guardia Nacional, porque esto significa disciplina, profesionalismo y honestidad. Desde luego, con el respeto a los derechos humanos. Esto, mis adversarios, conservadores sobre todo, la mayoría, porque hay quienes se disfrazan de progresistas y en realidad son muy conservadores, lo estamos viendo ahora. Hago un paréntesis para comentar que en este periodo hemos logrado quitar la máscara. Y no lo hemos hecho solo nosotros, sino que les ha salido lo facho a muchos que navegaban, que aparentaban ser progresistas. Porque como es un momento de transformación, no hay justo medio. Hay que definirse. Y ayudó muchísimo este proceso de transformación a que se acabara prácticamente con la simulación. Ya no hay aquello de que yo soy independiente, yo soy de la sociedad civil, cuando en realidad eran conservadores. Decía Ocampo, los moderados no son más que conservadores más despiertos. Tiene un discurso, ¿no? Progre, engaña bobos, sí. Pero ¿cómo hicieron daño? Porque todo eso mediatizaba, impedía que hubiesen definiciones. Eso le ayudaba mucho a los oligarcas a aparentar de que vivíamos en una democracia y de que había justicia. ¿Cuántas instituciones de la sociedad civil, organismos de la sociedad civil, crearon? ¿Se acuerdan las modas, ¿no?, de las candidaturas independientes, ¿sí?, de los organismos no gubernamentales? Entonces, todo eso ya ha quedado al descubierto y nos ha ayudado mucho. Entonces, cierro el paréntesis para decir que me llamó mucho la atención algo que no quiero que pase desapercibido, porque estoy seguro que no
se informó ni se dio cuenta la gente, porque el debate en el Senado, cuando estaba lo de la Guardia Nacional, se dio en la madrugada o muy noche. Pero sucedió algo muy interesante. Ya cuando discutieron en lo general, hay algo que les quiero mostrar, porque es un tema de fondo que va a quedar ahí, porque esa es una intención del extranjero de poder tener injerencia en los asuntos de México. Yo me pregunto si la intervención del dirigente del PAN, que vamos a ver, salió de él, ¿sí? ¿O de parte de quién? ¿De dónde vino este planteamiento que quiero mostrarles? Senador Marco Cortés. Si me autoriza y acepta el orador una pregunta, dado que ya se pasó de su Con mucho tiempo, gusto la y me acepto. Sí, acepta. un momento, senador Hernández López, yo le pregunto. Sí, se acepta una pregunta. Con mucho gusto. Adelante, tiene 1 minuto para preguntar y tiene 2 minutos para contestar. El país bien vale una pregunta, senador Cortés. Quiero preguntarle, y en su calidad de coordinador parlamentario, que nos responda, si estarían dispuestos, con tal de combatir realmente al crimen organizado, a tipificar el delito de los criminales cuando amedrentan, cuando amenazan, cuando incendian en nuestro país como terrorismo, para que exista colaboración internacional y se pueda detener a los criminales, como recientemente al Mayo Zambada. Le pregunto al orador si están dispuestos o no a tipificar todas estas acciones del crimen organizado realmente como delito de terrorismo en México. Le respondo que con la misma disposición en la que espero que usted vote a favor de esta iniciativa. Lo que está planteando es que los actos ilegales, criminales que se cometen en el país se consideren como terrorismo y puedan intervenir, ¿sí? Del extranjero, organizaciones del extranjero y otros países. Es decir, si hay actos aquí en nuestro país, puedan venir el FBI, la DEA, cualquier tipo de organización, en el caso de Estados Unidos, o de Rusia o de China, para no estar pensando nada más en Estados Unidos. O sea, pero eso es lo que planteó. Entonces, cuando vi esta imagen, esta intervención, me pregunté, ¿le salió este asunto a él o de parte de quién? Porque esto es lo que han venido proponiendo en el Congreso de Estados Unidos. Esto me lo planteó el presidente Trump y le dije que no, y expliqué de que los asuntos de México los tenemos que resolver nosotros. Porque imagínense, si pueden calificar como terrorista a cualquier grupo, pueden entrar no solo por delincuentes organizados, sino por cualquier persona, por dirigentes, opositores, el gobierno, por cualquier persona que no les convenga a sus intereses. Y esa es una violación flagrante a nuestra soberanía. Eso nunca se debe de permitir. Y por eso no quería dejarlo pasar, porque van a seguir insistiendo en el futuro. Y antes de irme, quería fijar mi postura. Cuando se lleva a cabo el asesinato atroz a unas mujeres en Sonora, también me habló por teléfono el presidente Trump para decirme que me mandaba un equipo especial que había actuado en el Medio Oriente para detener a terroristas y que él podía enviar a esa brigada. Y le dije que no, que nosotros íbamos a resolver el asunto, que íbamos a detener, como ya lo hicimos, a todos los que habían participado.
en ese caso lamentable de la pérdida de vida de mujeres y niños en Bavispe, allá en Sonora. Hace relativamente poco también el dirigente del Partido Demócrata en el Congreso planteó lo mismo, de que iban a entrar a México para detener a delincuentes. Nosotros no podemos permitir eso, que quede muy claro. Sin embargo, es una actitud muy irresponsable del dirigente del PAN de estar planteando este tipo de cosas que por casualidad coinciden con lo que están pidiendo, demandando desde el extranjero. Nada más aclararlo. Y afortunadamente, yo quiero agradecerle a los legisladores, se llevó a cabo la votación y se logró tener mayoría calificada, sin dar esa concesión que hubiese sido pues fatal. Yo no hubiese publicado una reforma constitucional con esas características, para que quede completamente claro. Y como decía que fue en la madrugada y mucha gente con seguridad no se enteró, sí es importante el que todo el mundo lo sepa, qué hay en estos debates, cuál es el fondo. No es nada más un asunto de que les preocupe la militarización del país, les preocupe la violación de los derechos humanos. Nada más que pues, ya sabemos cómo son los conservadores, aquí y en otras partes del mundo. Son muy hipócritas, muy corruptos y muy autoritarios. Y yo ya me voy, pero no está de más dejar esta postura muy clara, muy definida. Entonces ahora sí vemos, repite para que senador Marco Cortés. Si me autoriza y acepta el orador una pregunta, dado que ya se pasó de su Con mucho tiempo, gusto la si me acepto. acepta. Un momento, senador Hernández López, yo le pregunto. Sí, se acepta una pregunta. Con mucho gusto. Adelante, tiene un minuto para preguntar y tiene 2 minutos para contestar. El país Adelante. bien vale una pregunta, senador Cortés. Quiero preguntarle, y en su calidad de coordinador parlamentario, que nos responda, si estarían dispuestos, con tal de combatir realmente al crimen organizado, a tipificar el delito de los criminales cuando amedrentan, cuando amenazan, cuando incendian en nuestro país como terrorismo, para que exista colaboración internacional y se pueda detener a los criminales, como recientemente al Mayo Zambada. Le pregunto al orador si están Permitamos que dispuestos concluya la o no pregunta. a tipificar todas estas acciones del crimen organizado realmente como delito de terrorismo en México. Le respondo que con la misma Tiene hasta 2 disposición minutos. en la que espero que usted vote a favor de esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, senador López Hernández. Ya que el asunto se encuentra suficientemente discutido, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y de los artículos no reservados. Por tratarse de un proyecto de reforma constitucional, se requiere el voto aprobatorio de 2/3 de los presentes en términos del artículo 135 constitucional. Pregunto si falta algún senador o senadora para emitir su voto. Pregunto nuevamente si falta algún senador o senadora de emitir su voto. Ciérrese el sistema de registro. Señor presidente, conforme el registro en el sistema electrónico, se emitieron 86 votos a favor, 42 en contra y 0 abstenciones, por lo que se reúne la mayoría constitucional requerida para la aprobación del dictamen. Hay mayoría calificada. En consecuencia, queda aprobado en lo general el proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma de la Guardia Nacional. Asimismo, en lo particular, lo no reservado. Eso era lo que quería yo. Nada más. Es eso.
ayuda internacional. ¿Mande? Que si hay una intervención de marco donde habla de la ayuda internacional que significaría tipificar como terrorismo. O sea, si habla directamente de eso, que se puede pedir ayuda internacional para intervenir. Sí, pero es eso, ¿no? La otra intervención donde dice que con ese delito se puede pedir ayuda internacional para capturar. A ver, ponlo. Yo le pido a la bancada mayoritaria que tipifiquemos el delito de narcoterrorismo, que nos atrevamos a hacerlo, porque lo que estamos viviendo en un país incendiado literalmente es el narcoterrorismo permanente, que amedrenta, que asusta a la gente. Y si lo hacemos así, podríamos tener colaboración internacional para que haya detenciones como la del Mayo Zambada, que parece que los tiene muy preocupados y por eso no quieren aprobar tipificar el delito de narcoterrorismo. Pues ahí está. Ese es el fondo del asunto. Buenos días, señor presidente. Voy a ser muy breve y solamente quiero expresarle lo siguiente. Soy Yesenia Peralta de Business Energy de Tabasco. Señor presidente, usted marcó un cambio sin precedentes en la comunicación a una sola línea entre el presidente y el pueblo de México, convirtiendo las mañaneras en el medio informativo con mayor rating y que mantiene al tanto de todos sus avances al pueblo mexicano, lo que trajo como consecuencia una apertura de conciencia, como usted lo llama, y deja a un México más documentado, más informado y además sin vendas en los ojos. Ya no es tan fácil engañar al pueblo, pues gracias a la estrategia de comunicación implementada desde el inicio de su administración y la cual conocemos como las mañaneras, pudo tener réplica de todos los ataques a su gobierno, muchos de ellos infundados. Agradezco personalmente la inclusión de medios como el que represento y que me permite informar los avances de sus proyectos sin censura alguna, con la libertad como nunca se había visto en México. Agradezco a todo su equipo, señor presidente, al equipo del licenciado Jesús Ramírez Cuevas y a todos los que, a mi persona y a los dos medios que represento, nos trataron muy bien todo este tiempo sin censura y nunca fui intimidada en ningún tipo de preguntas ni nada al respecto. Estoy muy orgullosa, señor presidente, de que usted sea uno de los mejores presidentes de México y que sea de Tabasco. Le agradezco mucho por todo el trato a mi persona y al medio que represento. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a ti. Hoy te va para allá. Buenos días, señor presidente. Ernesto Ledesma de Rompimiento TV. En principio también agradecerle a todo el equipo, a usted las veces que me dio la palabra aquí en la mañanera, a todo el equipo de comunicación aquí encabezado por Jesús. Un trato realmente respetuoso y nunca fuimos presionados para hacer algún tipo de pregunta o condición de algo. Así que gracias de verdad. Presidente, voy a enlistar nada más los varios temas que me tocó abordar aquí con usted. Uno es el de Kenia Hernández. Otro es el del viaducto bicentenario, la situación del genocidio en Palestina, la situación de San Pedro y San Pablo Ayutla, que siguen sin agua, la situación de vulnerabilidad extrema en Tamaulipas, prácticamente casi en toda la geografía, y particularmente toda la región fronteriza con Estados Unidos. La situación de Chiapas, zona altos, norte, selva y la región fronteriza, la situación de los desplazados internos que tenemos en el país, el caso Ayotzinapa, los colectivos y colectivas de búsqueda de personas desaparecidas, la Comisión Nacional de Búsqueda, la situación en la que terminó, y el Tren Maya fue otro de los temas. Pues salvo en el Tren Maya, que me parece que ahí usted tuvo respuestas y hizo varios ajustes, documentamos aproximadamente 19 del proyecto original cuando estaba Jiménez Pons, a el proyecto como quedó. En los otros no necesariamente, pues considero que fracasamos nosotros, tal vez no expuse bien los temas, o no encontré, o no hallé el modo de identificarme con usted a la hora de exponer los temas. En cada uno de ellos, pues siempre se ha referido a población con vulnerabilidad extrema, y lo sigue siendo. Sé que ya pues acaba su sexenio y ya no hay tiempo para atender, seguirá el siguiente sexenio y espero que pueda atender los casos. Me gustaría detenerme solamente en el caso de Kenia Hernández. Las últimas 2 ocasiones que estuve aquí abordamos el tema. Después de haber abordado el caso de que sigue presa después de 3 años, le comenté que a la siguiente vez, que un día después que yo estuve aquí con usted, Capufe y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes habían enviado un comunicado a los abogados donde se negaban a tener un acuerdo reparatorio. Eso se lo comenté la vez pasada. Bueno, nada más informarle que después de que le comenté eso, le volvieron a reenviar esa notificación de que Capufe no aceptaba el acuerdo reparatorio. Nunca entendimos por qué el trato tan rudo y duro contra una persona como Kenia Hernández,
que uno de los delitos por los que está condenada a 10 años es en la caseta La Hortaliza, que está en Almoloya, donde se le acusa de, primero, de haber dejado levantar la pluma y una pérdida de 7,000 pesos. Y después cambiaron la notificación y ya nada más dijeron que se había robado los 7,000 pesos. Y ahí son 10 años de cárcel, un poco más. Y los otros 10 años de cárcel es en la caseta Las Américas, Ecatepec, 2,000 pesos es lo que se evaluó el celular que supuestamente se robó, valuado en 2,000 pesos y 500 pesos de robo. Son los otros más de 10 años, en total casi 20. Usted me comentó, lo vamos a ver, lo comentó con Jesús, pues nunca nadie vio nada y sigue en la situación que está. Ojalá se pueda hacer algo al respecto en el caso de ella. Y aprovecho ahí también porque las casetas son de Aliática, antes OHL, y aprovechando también el tema del viaducto Bicentenario, pues nunca entendimos por qué el secretario Nuño no le notificó a usted que esa caseta ni siquiera se llevaba a un litigio, no era necesario, porque la concesión la había otorgado el Estado de México y el Estado de México y ninguna entidad federativa está facultada para hacer concesiones. Usted podría recuperar el viaducto Bicentenario en una decisión que le llevaría pocos días. Y, por ejemplo, esas casetas han tenido un ingreso de 1,460 millones de pesos mexicanos en los últimos 3 años. Sería un ingreso, usted que ha peleado tanto los ingresos, recuperar los ingresos para el país, sería, creo que algo que podría ser útil. En el caso de Palestina, presidente, pues nunca supimos por qué no solidarizarse con el pueblo de Palestina cuando hay un genocidio cometido por Benjamín Netanyahu, el gobierno de Israel, que ni siquiera han sido para regresar, aceptar la extraditación de Tomás Herón de Lucio sobre el caso Ayotzinapa. Y ahí, yo no sé, cuando estuvimos en Palestina la última vez y en Egipto tratando de llegar a Rafah, que es la frontera con Gaza, estaba el gobierno de Colombia, en la embajada de Colombia allá en Egipto, gestionando de llevar alimentos, víveres, medicamentos para los refugiados y los desplazados en Gaza. No sé si el gobierno mexicano tendría la posibilidad de hacer eso, de intentar por lo menos llevar alimentos, medicamentos, víveres, intervenir en el genocidio contra el pueblo palestino. Y por último, presidente, en el caso Ayotzinapa, pues ya lo ha planteado usted también ya me ha escuchado en las posturas, no deseo pues que haya más debate o discusión, ya está ahí, solo hacer la precisión de la carta que usted entregó a los familiares con el caso de que usted ha señalado que antes no se señalaba al principio al ejército y que después sí se señaló al ejército y señalaba usted de una manera extraña. Bueno, la razón por la que antes no se señalaba al ejército es gracias al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, porque se opuso a entregar información, se opuso a que se pudiera ingresar al 27º Batallón de Infantería y se opuso a que el GIEI interrogara o entrevistara a los soldados. Ese tiempo valioso es muy probable que le hubiera salvado la vida a muchos de esos normalistas y tal vez estuvieran aquí si ese secretario hubiera hecho algo al respecto. Con eso me despido, presidente, le agradezco muchísimo y créame que nunca ha sido mi intención ser irrespetuoso con usted, al contrario, le agradezco mucho y gracias también por lo que ha hecho para el país. Muy bien. En el caso de la señora que está detenida, a ver si podemos, sí, antes de irnos. Ya se ha tratado el caso con Rosa Isela. A ver si con Rosa Isela se ve hoy y tenemos hoy y tenemos hasta el lunes. A ver si se puede lograr la libertad de esta señora. A ver, muchas gracias. Lo demás ya se ha tratado bastante y somos respetuosos, ¿no? Sí. De nuestras posturas. Sí. Y gracias a ti también. Vamos acá. Buenos días, presidente. César Huerta, de la revista Podemos. Presidente, primero que nada quiero agradecerle mucho la oportunidad de participar en este ejercicio que cambió sin duda la forma de pensar de millones de personas y que fue una trinchera importantísima en estos años contra la derecha y su guerra sucia. Uno viene aquí y sabe que viene a algo que cambia conciencias, que transforma y que es parte ya de la historia de nuestro México. Usted sabe, presidente, que a Polemón pues lo fundó el periodista Jaime Avilés para aportar algo al proceso de transformación que usted ha encabezado desde hace muchos años. Él, con su convicción inquebrantable y su singular sentido del humor, estaría contentísimo de todo lo que ha pasado en estos años. Es una lástima que no nos lo haya narrado con su pluma, pero muchos lo han contado y especialmente vivido.
Y eso sin duda es sentir la esperanza popular que usted impidió que se desvaneciera. Gracias por todo, presidente. Y sobre todo, esto, tengo una pregunta. Alrededor de usted, presidente, hay un movimiento social, uno que ha existido y se ha fortalecido durante años. Usted en este movimiento ha sido el liderazgo más importante. Nunca dijo adiós a la esperanza y eso hizo que millones de personas nunca dijeran adiós a la esperanza y no se vencieran ante los fraudes electorales, los ataques y muchas desilusiones en el camino. Este movimiento siempre giró pues, alrededor de usted, pero pues usted ya se va y se jubila, se retira. Muchas personas tienen miedo porque ya no estará usted en las mañaneras ni en el despacho presidencial, representándolos, cuidando los intereses del pueblo. ¿Qué les diría a todas esas personas que durante toda su vida pues, han luchado por la justicia junto a usted como su líder? Hace unos años dijo que una de las canciones que más le gustan de Silvio Rodríguez era Ese hombre, donde el trovador cubano menciona: ese hombre que por hechos o por dichos es respetado tanto, ese hombre que por dichos o por hechos es festejado tanto, debiera olvidar que casi iba solo cuando desnudó aquella emoción que ahora es de todos. Presidente, ¿qué mensaje le daría a todas las personas que, como a mí, pues se nos hace un nudo en la garganta cuando se dan cuenta que hoy es la penúltima mañanera y pues antes de que usted se retire y ya no lo veamos más que de la vida pública? Pues más que nada, o primero, felicitarles a ustedes, a los que hacen Polemón, esta revista, medio que inició nuestro queridísimo amigo, compañero Jaime Avilés, uno de los mejores periodistas de México en toda la historia, Jaime Avilés, que se nos adelantó y como lo estás mencionando, estaría feliz con los cambios, con la transformación que se ha iniciado en México. Nosotros vamos a recordar siempre a Jaime con mucho afecto, con mucho cariño y siempre vamos a agradecerle por su contribución a este movimiento. Él es un ejemplo de lo que he sostenido acerca de lo logrado hasta ahora, que es producto del esfuerzo, del trabajo, de la fatiga, de la confianza de millones de mexicanos. Lo hemos hecho entre todos, todas, y desde abajo. Lo hemos hecho con el pueblo. Y no es obra de un dirigente o de un grupo de dirigentes, mujeres y hombres. Es el esfuerzo de millones de mexicanos. Y solo así se podía. No hay otra manera. Eso ya lo hemos hablado. Para transformar se necesita al pueblo. El motor del cambio es el pueblo. Eso no se debe olvidar nunca. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Entonces, Jaime es un ejemplo de como muchos que han participado en esta primera etapa de la transformación, millones de mexicanos. Algunos ya se nos adelantaron, bastantes se nos adelantaron porque nos llevó tiempo, fueron muchos años de lucha. Pero sus hijos, sus nietos lo tienen muy presente, porque sus abuelos, abuelas, pues iniciaron esta lucha. Acerca de lo que viene, yo recomiendo muy respetuosamente que no sientan que hay un vacío o que va a haber un vacío porque yo voy a jubilarme, me voy a retirar. También aprovecho para decir que no soy conservador, no soy hipócrita, no simulo. Cuando digo que me voy a retirar, me voy a retirar, me voy a jubilar. Y no estoy acostumbrado a decir una cosa y hacer otra, o a estar queriendo manipular a nadie. No quiero ser caudillo, ni líder moral, ni jefe máximo.
mucho menos cacique. Además es una falta de respeto a quienes se piensa que se les manipula. Ahora con el asunto este de España están faltando el respeto, además, y eso lo está haciendo el presidente de España, a la presidenta electa, porque está diciendo o sugiere de que la decisión de no invitar al monarca español, que aclaro, fue al rey, se invitó al presidente de España, se invitó al gobierno de España, pero ahora él está sugiriendo que fue una cuestión política. Dice, sí, claro que fue una situación política. ¿De qué otra índole va a ser una decisión así? Pues tiene que ser política. Sí. Nada más que está insinuando que fue una decisión que yo tomé como si la presidenta de México fuese manipulable. Es una falta de respeto adicional. Se equivocan completamente. Esa decisión fue de la presidenta electa. Y yo, cuando supe de esa postura, la respaldé como la voy a respaldar siempre. Y se equivocan mucho. Ojalá y antes de emitir una opinión piensen que en México se está llevando a cabo una transformación, una revolución pacífica, como la independencia, como la reforma, como la revolución de 1910. Pacífica, pero igual de profunda que esas tres transformaciones históricas, porque se está arrancando de raíz la corrupción y las injusticias, los privilegios, el clasismo, el racismo. Que entiendan eso. Por eso los reacomodos es otra realidad, y que ojalá y poco a poco vayan comprendiendo de que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Que entiendan que este es un país independiente, libre, soberano, que no es colonia ni tierra de conquista de nadie. Entonces, si se tiene que pensar en política, además, nunca hay vacíos. Eso lo deben saber también los jóvenes. Siempre se llenan. Nunca hay vacíos. Y quien va a darle continuidad con su criterio, con su estilo, de manera absolutamente libre, porque así lo decidió el pueblo de México, va a ser la presidenta Claudia Sheinbaum, a la que le debemos de dar toda nuestra confianza, toda. Yo no tengo ninguna duda de que se trata de una mujer consecuente, íntegra, honesta, una mujer con sensibilidad social, que se ha formado en la lucha desde abajo, en la lucha por la justicia, en la lucha por la democracia, en la lucha por la defensa de nuestra soberanía. Es distinta a otros políticos que son fruto de las relaciones públicas, políticos nacionales y políticos extranjeros, que de repente surgen y se vuelven famosos, pero que no han trabajado con el pueblo, que no han recogido los sentimientos del pueblo, que se han colado, entre comillas, mediante el sí señor y lo que usted diga señor, mediante la lambisconería, ¿sí?, y el arribismo. No, Claudia es extraordinaria y
se los he venido diciendo desde la campaña. Tuve una reunión con empresarios, aquí lo comenté, y les dije, no se dejen engañar, mucho menos vayan a dar dinero pensando de que van a poder detener el proceso de transformación que inició el pueblo de México. Y algunos me hicieron caso. ¿Qué más? Fue con muy buenas intenciones, de buena fe. Y otros pensaron de que era lo mismo, que si le metían dinero, si manipulaban con los medios de información, si contrataban a publicistas, si sumaban a los intelectuales orgánicos, a los comentaristas de radio, de televisión más famosos, pues con eso, porque el pueblo no existía y la política es asunto de los políticos. Cuando la política ha quedado demostrado, una vez más, es asunto de todos. Entonces menospreciaron al pueblo y tengan para que aprendan. Y ahora ya no encuentran qué hacer y cada vez dan más pena ajena. Imagínense que un presidente como Zedillo, que era así un ídolo, claro, de la oligarquía, porque los rescató con la crisis económica, financiera, al convertir las deudas de unos cuantos en deuda pública, con el Fobaproa, y aplaudidores de la élite, ¿no? Y también de los despistados, aspiracionistas, ¿no? Pero qué barbaridad, qué hombre tan inteligente, ¿no? Imagínense esa figura de Don Pies de Barro, que se atreve ahora a decir, hasta Polo, porque también es importantísimo, y luego vamos a poner otra cosa de otro sabiondo, ¿no? De Krause. O sea, pero todo esto es muy interesante porque es como la fábula del rey, va desnudo Zedillo diciendo que si se redujo la pobreza en nuestro gobierno es porque durante la pandemia se murieron los pobres. ¿Cómo ven eso? Vamos a verlo porque es increíble. Es como el concuño de Salinas, que fue secretario de Hacienda, y que cuando le preguntaron que se afectaba el incremento de la gasolina, el aumento del precio de la gasolina, y contestó, siendo secretario de Hacienda, de que no, porque la gente, la mayoría de los mexicanos, no tenía carros. Sí, y así podríamos sacar ejemplos, ¿no?, de todas estas luminarias, ¿no? Sí. ¿Quién dijo eso? Aspe, que la pobreza era un mito genial. Sí, a mí Aspe me dijo que el neoliberalismo no existía en una entrevista. Sí, el neoliberalismo no existe. Pero miren señor, corruptazo, ídolo de los conservadores mexicanos. Por eso, qué bueno que no somos iguales. Cada quien, ¿no?, que siga su camino. Y ahí la llevan, van bien. Miren esto. I hear some of my friends saying, yes, that's very significantly explained by the increase of income that families have had because of remittances from the U.S. And the question is whether we want to depend on remittances to reduce poverty in Mexico. Also, and this is very sad, you have to wonder. Regrésalo. Dice primero que fue por las remesas.
¿no? Que se redujo la pobreza. Y lo segundo, dice, from the U.S. And the question is whether we want to depend on remittances to reduce poverty in Mexico. Also, and this is very sad. También, y esto es muy triste. Adelante. You have to wonder. Hay que cuestionarse si el hecho de que la pandemia afectó a las personas más pobres en México. Most poor people in Mexico will lead you. Y se ríe de llevar a una proporción atrás, le llevara a una proporción más reducida de la pobreza. Síguele. Por los pobres que han muerto. O sea, se redujo la pobreza porque se murieron los mexicanos pobres en la pandemia. Pero la risa cínica de este corrupto. Entonces, Claudia, es un honor estar con Claudia hoy. Presidente, y hace unos días en Polemón publicamos un reportaje de investigación donde dimos a conocer que el magistrado de circuito Froilán Muñoz Alvarado, quien es un defensor de los fideicomisos del Poder Judicial y un férreo opositor a la reforma judicial, además de violar la Constitución ganando más que usted, unos 212,000 pesos mensuales, también cobró una beca del CONACYT destinada a estudiantes de tiempo completo, violando el compromiso que él mismo firmó de dedicarse exclusivamente a sus estudios. Este es un ejemplo de lo podrido que está el Poder Judicial y la falta de ética de muchos miembros del Poder Judicial. Uno de los objetivos de la reforma que usted propuso, que fue aprobada por Morena en el Congreso y que ya se promulgó, es terminar con la corrupción en este poder. ¿Cómo será ese proceso, presidente? ¿Cómo la gente podrá elegir a los ministros y magistrados que respeten la ley, que sean éticos y que estén comprometidos con la gente? Y que no sean corruptos ni cínicos, como muchos jueces, magistrados y ministros hoy lo son. ¿Cómo se podrá también informar a la gente para detectar a los juzgadores corruptos como este magistrado y también a quienes sean éticos y estén comprometidos con la justicia, con un enfoque social? Y aprovecho para decirle que también este magistrado fue de los que encabezó a los magistrados para interponer una controversia constitucional que en unos días será discutido, cuando usted se vaya, pues será discutido en la Suprema Corte, con el intento también de ellos de echar abajo la reforma judicial, presidente. Y pues muchas gracias por todo. Pues sobre este tema, ya aprobada la reforma, corresponde al Instituto Electoral lanzar la convocatoria y va a haber seguramente un periodo para conocer a todos los candidatos, a jueces, a magistrados, a ministros, todos los que se inscriban. Y es posible que cuando menos en los medios públicos se difunda la trayectoria de todos los candidatos. Ojalá y se haga de manera amplia, intensa, para que hasta en el más apartado pueblo, la más apartada comunidad, en el ejido, en las rancherías, se sepa. Porque para la elección de ministros se va a votar en todo el país. Entonces, que se llegue a tener información, que ojalá y el Instituto Electoral pueda entregar información casa por casa. Podría hacerse una campaña, pero eso yo no tengo conocimiento de cómo se haría, pero la verdad siempre se abre paso. Y ya la gente está muy informada, busca la información, hay más información disponible que antes. Ahora, con esto de el rey, ha salido información muchísima, de todo tipo. Y la gente sabe bien de qué se trata, y en pocos días. Entonces, cuando se vaya a llevar a cabo la elección de los integrantes del Poder Judicial, pues va a haber mucha información de todos, se va a saber.
Entonces, eso va a llevar a que cada quien elija de manera libre, en secreto, a quien desea que sea el juez, para que haya una impartición de justicia real y que no haya influyentismo, y que no haya corrupción, y que no haya discriminación, ni que sean verdaderos jueces, que sea gente íntegra, incorruptible los jueces, y que se le dé una muy buena sacudida a todo ese poder, no solo a la estructura esencial, que son los juzgadores, los que tienen que ver con la impartición de justicia, sino abogados influyentes que resolvían todo con comidas y proposiciones indecorosas, esas reuniones en las lomas, en mansiones, se reunían ministros con dirigentes que no han aclarado con qué propósito, todo en lo oscurito. Entonces ya eso ya se acaba. Los famosos despachos, ¿no?, que ni siquiera eran buenos abogados, eran muy buenos para el tráfico de influencia, de los mejores del mundo. Y así también se convirtieron en los abogados más ricos del mundo. Todo eso se tiene que limpiar y hay que seguir adelante. Presidente, Omar Niño de San Luis Potosí. Primero le quiero agradecer mucho que nos haya dado la oportunidad a todos los periodistas del interior del país para venir a exponer aquí nuestras situaciones. En los últimos 3 años usted y yo no coincidimos, pero le quiero agradecer que nunca me dijo Jesús qué preguntar sobre el gobernador de San Luis Potosí, ni me prohibieron nada. Usted me escuchó y además le quiero agradecer porque los periodistas que estamos integrados al mecanismo de protección sufrimos persecuciones por decir la verdad. Hoy, esta mañanera, de verdad, yo le tengo mucho cariño y mucho amor porque gracias a esta mañanera yo estoy seguro que sigo con vida y que además estoy en libertad. Porque vemos periodistas que nos atrevemos a decir la verdad y lamentablemente todavía el poder persigue a muchos de nosotros. Por eso, muchas gracias a usted, gracias al director de Conagua, a Germán Martínez, porque gracias a una intervención aquí se arregló la presa El Realito. Si no, hoy esa presa estaría pues, realmente sin uso. Gracias a Rosa Isela Rodríguez, que siempre estuvo al pendiente, y cómo no, si es de San Luis Potosí, siempre estuvo al pendiente de nosotros. Y antes de pasar a mi última pregunta, le mandan saludos muy cariñosos de 2 pueblos que usted quiere mucho. Real de 14, que incluso está en su libro, porque lo leí, ahí menciona como pueblo minero, y que este fin de semana es su fiesta, porque San Luis Potosí es maravilloso, y yo estoy muy, muy orgulloso de estar allá y de haber venido a la mañanera a mostrar todo lo que es San Luis Potosí. No nada más lo malo, también lo bueno. Y de Gilitla, donde usted desayuna riquísimo, porque lo presumió en sus redes sociales. Por todo eso, presidente, gracias por haber ayudado a los huastecos, gracias por haber ayudado a los capitalinos, a la gente de Soledad, a la gente del altiplano y de la zona media. Y mi última pregunta es algo que siempre la dejé para el último día y hoy quiero preguntarle, presidente, ¿le llegó el momento exacto para gobernar en su edad? ¿O le hubiera gustado más haber gobernado el país en esa elección que le robaron y hubiera evitado todo lo que se hizo en el sexenio de Felipe Calderón? ¿Se queda usted con, o más bien platíquenos, le hubiera gustado gobernar en ese tiempo? ¿Lo hubiera hecho diferente? ¿Lo hubiera hecho mejor? ¿O hubiera sido lo mismo? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Pero primero hablar de Real de 14. Es uno de los pueblos más bellos, pueblo minero. Llega uno por un túnel antiguo y desemboca uno, sale uno del túnel y está Real de 14, un pueblo colonial, pero al mismo tiempo un pueblo sagrado para indígenas, huicholes, coras, que van a hacer sus ofrendas. Al Cerro del Quemado. Así, al Cerro del Quemado. Entonces, Ixilitla es otro pueblo, bellísimo. Más, es un museo de cultura surrealista único en el mundo. Además, el pueblo es bellísimo, rodeado de montañas.
Está el castillo de Edward James. Sí. Y puede uno ahí quedarse, no es caro. Hay hoteles muy limpios, buenos, y está uno viendo la montaña, ahí, después de ir al museo, que es extraordinario, surrealista, de un extranjero que llegó a Xilitla y se quedó ahí, invitó a otros artistas a construir. Es un castillo surrealista muy bello, excepcional. Y está uno arriba, ¿sí?, en una cabaña, y además de estar observando la naturaleza, está uno escuchando huapango. Entonces lo recomiendo. Y la pregunta que me haces es muy importante, muy profunda. Yo me la he hecho. ¿Qué hubiese pasado si nos hubiesen respetado el triunfo en el 2006? Bueno, de las cosas buenas es de que se hubiesen evitado muchas desgracias, porque nosotros no íbamos a declarar la guerra al narcotráfico. Nosotros íbamos a hacer lo mismo, atender las causas, y no íbamos nosotros a someternos a recomendaciones del extranjero. Y además, como íbamos a gobernar con legitimidad después de ganar en elecciones democráticas, no íbamos a tener necesidad de actuar de manera espectacular y de hacer eso de pegarle un garrotazo a lo tonto al avispero, No teníamos por qué recurrir a eso. Se hubiese llevado a cabo el plan de desarrollo en beneficio del pueblo. También hubiésemos impedido las privatizaciones que se hicieron a partir de entonces. Ya venían, se habían intensificado en la época de Salinas, siguieron con Zedillo, con Fox, pero con Calderón igual, contratos leoninos, saqueo, robo. Ese sexenio fue cuando se recibieron más ingresos por la venta de petróleo al extranjero, porque el precio del barril estuvo en promedio en $100, y todos esos excedentes se derrocharon. Entonces, se hubiesen evitado muchas cosas, se hubiese avanzado, pero también ahora una de las cosas importantes es de que siempre se aprende. No es cierto de que uno llega a saberlo todo en un momento determinado de la vida. Creo que se va obteniendo más experiencia, nos hacen el fraude. Yo me dedico a recorrer todo el país, que en el 2006 no lo conocía, como ahora. Después del 2006 yo empiezo a recorrer todos los pueblos, y repito aquí y ofrezco disculpas, pero soy el mexicano que más conoce el territorio. No hay ningún mexicano que conozca todos los municipios de México como el que les habla. Entonces, eso me ayudó mucho a recoger los sentimientos del pueblo, a conocer a México desde abajo, su grandeza cultural, su diversidad, el carácter de la gente en cada región, los varios Méxicos que somos, porque México es un mosaico cultural. Y ya cuando llegamos, pues teníamos más experiencia, mucho más experiencia. Y otra cosa también buena, fui el presidente de más edad. Ya no creo que esto vuelva a ocurrir en toda la historia. Entonces también eso ayuda. La edad, experiencia,
ayuda, entre otras cosas, porque cuando termina un presidente joven, pues siempre le queda, ¿no?, el ansia de seguir mandando, de seguir detentando el poder. Ya cuando se tiene cierta edad, pues se reafirman los principios de no tenerle tanto apego ni al poder ni al dinero. Entonces, ya, yo a veces entiendo a Calderón que sigue opinando, ¿no?, pero es que está muy joven. O sea, Salinas también joven, ¿no?, el licenciado Peña joven. Entonces les queda mucho tiempo y me imagino que no encuentran una opción, una alternativa, cómo compensar, ¿no?, cómo ocuparse. Yo ya tengo mi trabajo hacia adelante. Me retiro de la política, pero me voy a dedicar a escribir. Y eso me va a ayudar a mantener mis equilibrios emocionales, porque me apasiona el escribir y además voy a escribir sobre algo que considero va a ser un aporte para el desarrollo social y cultural y político de nuestro país, pensando en las nuevas generaciones. Entonces, es muy buena tu pregunta. Y sí puedo decir que estoy muy contento. Ya nos falta este fin de semana. Vamos a ir a Sonora. Hoy vamos a estar con los pueblos yaquis, porque vamos a entregar un sistema de riego, un acueducto. Me da mucho gusto, me siento muy orgulloso, porque les estamos restituyendo como 50,000 hectáreas a los pueblos yaquis. Y son de los pueblos más sufridos de México, como los mayas, como todos los pueblos originarios. Por eso tiene que seguir la política de justicia, de atender a todos, de escuchar a todos, de respetar a todos, pero darle preferencia a los humildes. Por el bien de todos, primero los pobres. El lunes sí, por lo que corresponde a nosotros. Hay muchas cosas todavía pendientes, porque fue mucho el tiempo de abandono y de humillación al pueblo. Entonces, hay que seguir adelante. Y estoy contento porque quien va a sustituirme es una mujer excepcional, ya lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo. Muy sensible, de buen corazón. Entonces, por eso, dásela adelante. A ver, pues. Buenos días, Liliana Piña de tiempo.com.mx y puentelibre.mx en Ciudad Juárez. Presidente, el Consejo de la Judicatura solicitó un cambio para que jueces y ministros puedan adelantar su jubilación con el fin de jubilarse con el sueldo que ahorita perciben. ¿Qué nos podría comentar al respecto? Pues no estoy muy enterado de eso. Vi algo, ¿no? Pero no sé si sea cierto. O sea, no conozco. Ya me voy a enterar acerca de estos cambios, ¿no?, de último momento. Creo que tiene que ver con la jubilación, ¿no? Para que se jubilen más jóvenes, algo así, o con menos tiempo en el trabajo y con más dinero. Sí. Pues lo voy a ver, pero ojalá y no sea cierto. Pero a ver si hoy podemos informar, ¿no?, sobre eso, que la gente lo sepa. Si están aprovechando de que está finalizando el gobierno y además vienen las reformas y están cometiendo pues esos abusos, ¿no? Vamos a ver si es cierto.
Gracias. Y en otro tema, presidente, respecto a que el INE organice las elecciones que se van a llevar a cabo de jueces y magistrados, preguntarle que si no hay riesgo todavía de que haya personas en el INE que no estén de acuerdo con la 4T en meter cuchara para que no se pueda llevar el proceso electoral como se tiene pensado. No veo problema ahí, porque no tiene fundamento legal. Ya se ha hablado bastante.